Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a dar comienzo al tercer seminario académico del Hospital de Clínicas. En esta oportunidad, los moderadores van a ser estudiantes de la carrera de doctor en medicina y de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Ellos van a ser los moderadores. Iniciamos este seminario con esta modalidad que constituye una actividad optativa para los estudiantes, así que bueno, esperemos que esta actividad salga bien y está bueno con la participación de los estudiantes. Así que yo ya les dejo a ellos el micrófono para que moderen este seminario. Hola. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Héctor Aguinaga, soy uno de los estudiantes de la carrera. Hoy, en este seminario, el tema que se va a tocar va a ser seroprevalencia del SARS-CoV-2 en Montevideo, en Rivera. Tengo que presentar al profesor adjunto Javier Pintos, que pertenece al Departamento de Medicina Preventiva y Social. También otra actividad que va a haber dentro de estas propias actividades va a ser un segundo tema que habla de desafíos metodológicos para la medición de la seroprevalencia del SARS-CoV-2 a nivel poblacional, el caso Rivera específicamente. Eso va a estar a cargo del sociólogo también perteneciente al Departamento de Medicina Preventiva y Social, Franco González. Y el último tema que muy importante también, que es de seroprevalencia, la cinética de biomarcadores y bases fisiopatológicas del manejo de la insuficiencia respiratoria en pacientes con COVID. Y eso lo presenta el profesor Dr. Manuel Vaz. También tenemos presentes los coordinadores, la profesora agregada Alicia Aleman, la profesora agregada Cristina Touriño y el profesor adjunto Magister Darío Santos. Bueno, y hay un agradecimiento especial al Comité Académico del Hospital de Clínicas y a la Dirección Académica del Hospital de Clínicas. Y una cosa también que les queremos comentar es que tenemos tiempo para eso. Para cada panelista se le va a dar 20 minutos y nosotros le vamos a ir avisando cuando le quede menos tiempo. Y las preguntas van a ser al final de la actividad. Así que bueno, empezamos con el profesor adjunto Javier Pintos. Los saludamos y esperamos que tenga una buena intervención, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Unidad Académica de Clínicas y a los moderadores de este seminario. Voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si ven, si pueden ver. No lo puedo ampliar. Disculpen, ahí está. Estoy tratando. ¿Ven en pantalla entera la diapo de introducción? Sí, yo la veo. Se ve, perfecto. Yo voy a hablar sobre el estudio de seroprevalencia contra el SARS-CoV-2 en la ciudad de Rivera. Este es un estudio multiinstitucional. Varias instituciones y servicios han participado en la planificación y ejecución de este estudio, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad Tecnológica de Uruguay en Rivera. Antes de empezar a mostrar los resultados sobre este estudio, me gustaría solo recordar de forma muy somera las diferentes formas de detectar la infección por SARS-CoV-2. Para recordarles, existen técnicas de detección del genoma viral, de detección de antígenos del virus y detección de anticuerpos contra el virus. Detección de genoma viral, la típica y que es considerado el estándar de oro, es el RT-PCR.
Hay otras como el LAMP, que no ha sido introducido en Uruguay o ha sido introducido de forma parcial y no se utiliza mucho. Después tenemos la detección de antígenos virales, que se está utilizando ahora, sobre todo es una buena técnica, sobre todo en pacientes sintomáticos, porque tiene buena sensibilidad, pero en caso de alta carga viral, en pacientes sintomáticos. Y después tenemos detección de anticuerpos. Generalmente, no son los únicos, pero generalmente son anticuerpos IgM e IgG. Y cuando hablamos de cero prevalencia, nos vamos a referir a la detección de IgM o IgG, o solo IgG vamos a especificar. Y se refiere, la detección de anticuerpos se refiere a infección pasada, mientras que la detección de genoma viral y de antígenos es generalmente en enfermedad activa, pacientes que presentan replicación viral y son capaces de transmitir la enfermedad. La detección de anticuerpos se da en pacientes que ya tuvieron la enfermedad y generalmente ya no son activos, son considerados no activos. Bueno, ahora vamos directamente a este proyecto de investigación de cero prevalencia en Rivera. Empezamos más o menos en agosto, septiembre del año pasado, fuimos contactados por un grupo de investigadores brasileros que ya estaban estudiando en diferentes regiones del país test rápidos con test rápido de anticuerpos, querían evaluar la cero prevalencia en diferentes regiones de Brasil. Y nos invitaron porque querían realizar sobre todo la comparación entre Livramento y Rivera. Y en ese momento, les recuerdo, había gran incertidumbre sobre la proporción de infecciones asintomáticas. Conocíamos cuántos casos confirmados había, se podía confirmar por PCR, pero no sabíamos cuán difundida estaba la enfermedad en la población, porque no se sabía cuántas infecciones asintomáticas había. Algunas estimaciones hablaban de 50%, otras de 80, 90%, y se creía que esas personas con infecciones asintomáticas podían transmitir la enfermedad. Quizá no con la misma fuerza de transmisión que las personas con infección sintomática, pero sí la transmiten. Y en Brasil usaban test rápidos, lo que llaman test rápido anticuerpos, que después se vio que no tenían la misma validez que otras técnicas, porque tenían una baja sensibilidad y sobre todo una baja especificidad. Bueno, entonces a partir de esa invitación fuimos moderando, cambiando, tratando de planificar, viendo, desarrollando el protocolo, presentando las diferentes instituciones, buscando colaboraciones, y al final llegamos a desarrollar un protocolo para estudiar población general de la ciudad de Rivera. De este componente va a hablar Franco más tarde. Y después un componente en personal de salud. Nos interesaba estudiar personal de salud especialmente porque es una subpoblación que sabemos de alto riesgo para desarrollar la infección por COVID-19. Y teniendo el componente poblacional y de personal de salud, podíamos hacer comparaciones y estudiar mejor la dinámica de transmisión del virus. Y por ese tiempo, también a mitad del año pasado, surgió que se desarrolló en Uruguay un kit diagnóstico basado en una técnica de ELISA para anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2. Entonces, en lugar de usar anticuerpos, los llamados test de anticuerpos rápidos, teníamos acceso a este kit y no solo la colaboración, sino la integración al grupo de investigación, de investigadores del Pasteur, del laboratorio del doctor Otto Pritsch, que no solo ofrecieron el kit diagnóstico, sino que también se hicieron cargo de realizar la técnica diagnóstica y ese kit desarrollado por investigadores del Pasteur y de la Universidad de la República pasó a ser manufacturado por el laboratorio ATGEN, y hay más o menos 100.000 kits test diagnósticos disponibles que los administra el Ministerio de Salud Pública.
Bueno, a partir de entonces, nuestro objetivo, yo voy a hablar sobre el estudio en el personal de salud. Los objetivos específicos para el componente personal de salud fue estimar la prevalencia de anticuerpos IgG en sangre contra el SARS-CoV-2 en personal de salud de Rivera, identificar factores personales y ocupacionales de personal de salud asociados con cero prevalencia, y también analizar la correlación entre cero prevalencia y diagnóstico por PCR y estimar la proporción de infecciones asintomáticas, o al menos la proporción de quienes tenían cero prevalencia positiva y que no habían desarrollado síntomas de PCR. Debo decir que el componente salud de Rivera, este mismo estudio, después el MSP lo coordinó para realizar en otras zonas del país. Por lo tanto, todavía no están los datos disponibles, pero se ha desarrollado en muchas zonas del país este mismo protocolo que nosotros ejecutamos en Rivera. Y el diseño del estudio es estudio transversal en personal de salud, y por conveniencia elegimos los 3 prestadores principales de Rivera, que son ACE, tanto el Hospital de Rivera como la RAP, y los 2 prestadores privados que son Casmer y Comeri. Y la forma de obtención de datos fue con un cuestionario breve y de información sobre cero prevalencia, extracción de sangre y determinación de anticuerpos IgG en suero utilizando la técnica ELISA. El cuestionario fue desarrollado conjuntamente por investigadores de nuestro departamento y del Ministerio de Salud Pública. Llevamos una propuesta, ellos tenían otra, es un cuestionario breve, y donde las principales variables que nos interesaba recoger eran sobre todo las características de la ocupación y de trabajo. Ver, sobre todo, qué tipo de ocupación tenían los funcionarios que participaban, qué tipo de contacto con pacientes, con COVID o sin COVID, en qué departamento estaba, qué servicio, qué tipo de actividades, si tenían contacto directo con pacientes. Asimismo, nos interesaba ver historias de hisopado y sobre todo si habían tenido un diagnóstico de PCR positivo, para saber que podía, si ya tenían confirmada una infección, y la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19. Hayan tenido o no un PCR positivo, si presentaron síntomas compatibles con la enfermedad. Y bueno, la técnica ELISA, como ya fue dicho, se realizó con la detección de anticuerpos, fue con técnica ELISA, se detectó el IgG y se realizó en el Instituto Pasteur. En Rivera se encargaron los prestadores, organizaron todo lo que fue la invitación de los participantes, la extracción de sangre a quienes estaban de acuerdo con participar, extracción en tubo seco, y la preparación, la extracción del suero y la preparación de las alícuotas de suero con el frisado y el envío al Instituto Pasteur para su análisis. Y esta es este es el encabezado del prospecto del test de COVID-19 IgG ELISA desarrollado por el Pasteur, por la universidad, y que fue manufacturado por ATGEN. Así que a quien le interese me lo piden, que se los puedo enviar. Y bueno, de ahora va a pasar a los resultados. Y más o menos calculamos que 2.100 funcionarios eran elegibles para participar. 2.100 funcionarios entre los 3 prestadores. Y participó un total de 1.204 funcionarios, un 57%. Y antes de hablar de los resultados de cero prevalencia, me gustaría decir algunas características del personal de salud, de los participantes. Más o menos acá en categorías por edad, en cuartiles, más o menos un poco más de un cuarto
de la población menor de 35 años, casi 25%, un poco menos, mayor de 50 años, un 50% de 35 a 50. Es una población, el 78%, sexo femenino, es una población altamente feminizada, como la es en todo el sector salud, en Uruguay y en casi todo el mundo. De estas tres instituciones, entre 25% trabajaban en dos o más de estas instituciones, pero también es posible que trabajen en otros servicios de salud que no están incluidos acá, que puede ser sanidad policial, sanidad militar o algunos servicios privados de ambulancia. Así que todavía no está completada el total de instituciones en los que trabaja. Y de estas tres instituciones, suma más de 50% esto, porque casi un 50% en Casmar, casi un 30% en Gomeri y casi un 45% trabajaba en el hospital o en la RAP de Rivera. Bueno, y acá una novedad de este estudio, una integrante de nuestro grupo, la doctora Betty Álvarez, que también es docente del Departamento de Salud Ocupacional, desarrolló una clasificación de riesgo de exposición según ocupación. Ella revisó todas las ocupaciones del sector salud, revisó en los consejos de salarios la descripción de la ocupación para ver y así clasificar todas las ocupaciones del sector según tengan un muy alto riesgo, 4, alto riesgo, 3, moderado o bajo riesgo de exposición al virus, al COVID-19. Y ahora voy a explicar mejor esto. Por ejemplo, los auxiliares de enfermería y los médicos son los que tienen más alto riesgo de exposición al virus, mientras licenciados de enfermería, técnicos no médicos un poco menos, personal de farmacia y admisión y administración serían de bajo riesgo. La clasificación, más o menos, la descripción sería un riesgo bajo que no hay contacto estrecho ni manipulación de muestras biológicas. Contacto estrecho con ninguna persona. Moderado, categoría 2, sería algún contacto estrecho, pero es no asistencial ese contacto. Riesgo alto es contacto estrecho, o sea, con personas a menos de 2 metros y durante más de 10 minutos en actividades asistenciales. Y el muy alto riesgo no solo es contacto estrecho, sino también actividad que haya atención directa a paciente sospechoso o confirmado de COVID, y también existen actividades que conllevan generación de aerosoles, como puede ser intubación, aspirado o manipulación de muestras. Bueno, después otra característica. Estos son resultados del PCR y todavía no hemos hablado de cero prevalencia. Se hisopó un total de 60% de la población se había hisopado al menos una vez. Nos llamó la atención que un 40% nunca se había hisopado. Pensamos que iba a ser mucho más bajo este porcentaje. Y bueno, y del total de los funcionarios habían tenido un antecedente de PCR positivo un 4,3%. 40 nunca y 55 había hisopado pero negativo. Pero teníamos 4,3% del total de funcionarios que habían tenido un resultado positivo. Bueno, y ahora pasamos a cero prevalencia. Ahora, ¿cuáles son los resultados de cero prevalencia? Del total de 1.200 muestras, 100 de ellas fueron positivas, o sea, el resultado de cero prevalencia es un 8,3%, más o menos 1,5%, nos da sería el intervalo de confianza del 95%. Y lo que es por edad, existe una tendencia a mayor seroprevalencia en las poblaciones más jóvenes que en las más añosas. En menos 35, 10,3 contra 6,3 en los mayores de 50.
y no hay muchas diferencias por sexo, ni muchas diferencias según trabaje en 1, 2 o 3 instituciones. Esto queremos estudiar el resto de los funcionarios en otros prestadores, en otras zonas del país, para ver si se presentan esta misma tendencia que encontramos acá. Después, en lo que respecta a cero prevalencia según riesgo de ocupación, acá riesgo ocupación, riesgo 4, que son de más alto riesgo, y 1, vemos que con alto riesgo los médicos presentan mucho más que los auxiliares de enfermería, cuando las dos ocupaciones consideramos que presentan un riesgo de exposición similar. Y a destacar es que las poblaciones con las que consideramos a priori con bajo riesgo igual tienen una muy alta seroprevalencia, sea personal de administración, de dirección, de farmacia. Esta clasificación de riesgo recién es el comienzo, vamos a tener que reverla, pero queremos ver si estos resultados que presentamos hoy, que son hasta paradójicos, cuando hay muy alto riesgo de infección a priori, hay relativamente, la seroprevalencia es más baja que cuando a priori hay un bajo riesgo ocupacional. Estos son resultados preliminares, queremos ver si se repite en otros prestadores, para ver si se presenta lo mismo. Bueno, ahora cero prevalencia según hisopado y PCR positivo, ¿no? Acá tenemos que quienes se hayan hisopado al menos una vez presentaron una prevalencia de 11%. Y quienes nunca se hisoparon, una seroprevalencia de 3,9. Y queremos recalcar acá, quienes tuvieron un PCR positivo y fue sintomático, que es un total de 43 personas tuvieron PCR positivo y presentaron síntomas de la enfermedad, el 100% de ellas presentó anticuerpos contra el SARS-CoV-2, IgG contra el SARS-CoV-2. Y los que tuvieron PCR positivo, pero no presentaron síntomas de la enfermedad, un 66%, 6 de 9, de un total de 9 funcionarios, presentó seroprevalencia. Esto va en concordancia con toda la literatura internacional. Cuanto más florida, cuanto más sintomática es la enfermedad, mayor las chances, más anticuerpos se desarrollan, mayor las chances, por lo tanto, de detectarlo. Y después, otro, la frecuencia de síntomas en seropositivos, ¿no? Acá, del 100% de seropositivos, que fueron 100 pacientes, un 45% presentó síntomas. Y un 55% nunca presentó síntomas. Algunos con PCR positivo y otros con nunca se hicieron PCR. Acá, de los sintomáticos, la mayoría se hicieron PCR y se detectó la enfermedad. Algunos tuvieron síntomas compatibles, pero nunca se hisoparon por alguna razón. Pero acá, 45% presentó síntomas de la enfermedad. Y después, lo último para presentar es sobre todo aquellos que tuvieron un PCR positivo, si tuvieron, estos resultados son interesantes, si fueron capaces de identificar el contacto. Del total de PCR positivos, que fueron 49 pacientes, 37 fueron capaces de identificar el contacto. Y de esos 37, identificaron que su contacto, la fuente de contacto, fue en el ambiente social o familiar, un 45%. Un 55% en el ambiente laboral, pero fue sobre todo con personal de salud, por compartir actividades con otro personal de salud que resultó ser positivo, y no con pacientes. O sea, pero lo que se ve esto también en muchas publicaciones, que la mayoría de las infecciones que ocurren en personal de salud se obtienen fuera del ambiente laboral o en el ambiente laboral, pero sobre todo
con actividades que se comparte con otro personal de salud. Y bueno, de resultados no tenemos más. Un minutito para discusión. Cero prevalencia total, 8,3%. Y acá un poco más del total de las infecciones, 55%, fueron asintomáticas. No fueron del total de infecciones, sino del total de infecciones en la que pudimos detectar anticuerpos. El total de gente que estuvo en contacto con el virus y generó anticuerpos, 45% desarrolló síntomas, un 55% no lo hizo. Y acá el resultado paradójico. Las profesiones con mayor riesgo de exposición a priori no fueron necesariamente aquellas con mayor probabilidad de infectarse. Repito, estos resultados tenemos que ver si se repiten, se replican con otros prestadores. Y puede ser que también se ha visto en otros lados que las ocupaciones que a priori tienen bajo riesgo, uno tiende a no seguir los protocolos ni las medidas de protección de forma tan estringente como por ejemplo en las ocupaciones de alto riesgo donde se siguen todos los protocolos, se utilizan equipos de protección y por lo tanto reduce el riesgo. Hay que ver si se repiten estos resultados. Bueno, ya dicho, mayoría de contactos fuera del ambiente laboral y que existe una alta correlación en hisopado con PCR y la serología positiva. Esto nos da seguridad que estamos midiendo bien, que las dos técnicas funcionan, que el PCR y la técnica de ELISA miden lo que se supone que deben medir. Esas son buenas noticias. A seguir, bueno, estos resultados hay que ver si se repiten con otros prestadores, otros departamentos, otras zonas del país. Y lo principal, fue un estudio transversal, pero también es el comienzo de una cohorte. Esta población, gran porcentaje, fue vacunada con Pfizer, con vacuna Pfizer, un porcentaje menor con vacuna de Sinovac, por razones, por acceso a la vacuna, lo que se ha sido. Es una cohorte a seguir para ver la respuesta serológica según vacunación y cuánto puede durar esa respuesta. Quiero agradecer, bueno, el equipo de investigación es del Departamento de Medicina Preventiva, el área epidemiología, la doctora Alicia Alemán, la investigadora principal, y del área de sociología, Franco y Soledad Bonapelch. También parte del equipo de UTEC Rivera, Marcelo Ubal, y del Instituto Pasteur de Montevideo, Otto Florencia y Sergio Bianchi. Del Ministerio de Salud, la DGCOR, Karina Rando, Carlos Sarriés, director departamental de Rivera, y la gran colaboración de los prestadores de Rivera. No hubiera sido posible, esta gente, tanto de ACE como de los prestadores privados, tomaron el proyecto como ellos y lo llevaron a cabo. Bueno, muchas gracias y disculpen, no sé cómo estuve, si me pasé. Hola. Héctor, no te escuchamos. Hola, hola. Hola. Sí. Ahora sí. Dale. Sí. Queríamos agradecerle, profesor, por la exposición, muy rica, muy enriquecedora. Y al final de la actividad ya tenemos algunas preguntas para hacerle. Así que muchas gracias. Gracias, tío. Bueno, ahora al sociólogo, al profesor Franco González. Él va a presentar desafíos metodológicos para la medición de la seroprevalencia del SARS-CoV-2 a nivel poblacional, el caso Rivera. Profesor, todo suyo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estuvo muy bien en realidad que Javier introdujera porque me da la impresión de que aclaró algunas cuestiones que son importantes. Además recorrió un poco la historia del equipo en estos proyectos,
en la frontera, que fueron 2, el estudio de cero prevalencia en equidad de salud y este estudio a nivel poblacional, que un poco lo discutimos con Javier, con Alicia, cuando recibimos la invitación. Sabíamos que iba a ser difícil que tuviésemos resultados para presentar hoy, pero sí teníamos muy claro que teníamos bastantes elementos para compartir. Y entonces fuimos por este lado, un poco de compartir con ustedes la importancia que tiene este tipo de estudios, el estudio de seroprevalencia a nivel poblacional, y también, bueno, sobrevolar algunos aspectos, digamos, metodológicos, o sea, aportando cuáles son, digamos, los desafíos y las posibles decisiones que tenemos que tomar durante el proceso metodológico de este tipo de estudios. En el contexto de pandemia, digamos, ha sido una oportunidad para avanzar, profundizar, digamos, en este tipo de investigaciones. Así que un poco sobre eso va a versar mi presentación, empezando sobre este aspecto que les planteaba, qué importancia tiene, o sea, cuáles son los objetivos que nos proponemos principalmente con este tipo de estudios de cero prevalencia a nivel poblacional. Un aspecto principal, digamos, la importancia que puede arrojar este tipo de estudios nos permite una mayor comprensión, digamos, en este caso, de los patrones de transmisión, de la gravedad, de las características clínicas y de los factores de riesgo de la infección, tomando en cuenta o partiendo de la premisa que lamentablemente aún hoy el conocimiento sobre estos aspectos sigue siendo reducido, o sigue siendo, digamos, no satisfactorio, digamos, para el nivel de información que deberíamos tener para tomar decisiones al respecto, ¿no? Otro aspecto importante que nos permite este tipo de estudios es evaluar las características epidemiológicas de los casos en diferentes contextos, ¿no? Y también, ¿no?, en el camino de profundizar y comprender mejor este virus y la enfermedad asociada, ¿no? Pero sabemos que en realidad hay aspectos, digamos, que tienen que ver más con la distribución de la población en el territorio que son relevantes para considerar al momento de pensar en cómo se disemina el virus y qué características tiene. Importa mucho el nivel de urbanidad, la densidad poblacional, la estructura por edad de la población, el perfil epidemiológico de la población y un montón de aspectos que ya hemos visto que son relevantes, ¿no?, para considerar al momento de tomar decisiones, fundamentalmente. Y además estos estudios proporcionan información fiable para ajustar los parámetros que se integran a los modelos de pronóstico, ¿no? Sabemos que ahora, en el transcurso de este contexto de pandemia, todas nosotros en algún momento hemos escuchado esto de los modelos, los modelos matemáticos como un insumo, digamos, para proyectar, digamos, para estimar, para construir escenarios futuros en el mediano plazo, en el corto plazo, sobre la evolución de la enfermedad, el ritmo y la velocidad de contagio, etc. Y bueno, y uno de los aspectos, por ejemplo, que acá resultan importantes, es el porcentaje de población asintomática, ¿no? Javier hace un rato planteaba eso, que de hecho se manejaban nociones, digamos, que iban desde que el 50% eran asintomáticos entre los infectados, hasta otras más conservadoras que planteaban un 20%, pero digamos que había una variabilidad bien grande ahí sobre la proporción de personas asintomáticas entre los infectados. Entonces ese es un aspecto importante también, la necesidad de estimar con mayor precisión qué porcentaje de la población infectada no tuvo síntomas o tuvo sintomatología leve, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver también con la capacidad de controlar el contagio, ¿no? Y fundamentalmente este tipo de estudios, ¿no?, se proponen dos principales objetivos, ¿no? Por un lado, medir la seroprevalencia de anticuerpos contra el COVID en la población, generalmente desglosada por sexo y grupos etarios, eso también es importante, ¿no? Y estimar la proporción, como les decía hace instantes, de infecciones presintomáticas, asintomáticas y subclínicas en la población, también dentro de lo posible, desglosado por sexo y grupos etarios. Esos son los dos principales objetivos, y de hecho nosotros
Después, al final, voy a comentar algunos aspectos sobre el estudio específico que llevamos adelante en Rivera, en donde obviamente seguimos, digamos, esta consigna, ¿no? Nos propusimos estos dos principales objetivos, también otros, que ahora voy a señalar, ¿no? Estos aspectos, me detengo un segundo acá, estos aspectos que tienen que ver con la sintomatología, son claves, son muy importantes, porque incluso en los primeros momentos de una epidemia, que tiene que ver mucho, las conductas de la persona están muy asociadas también al costo que eventualmente puedan tener con respecto a manifestarse, digamos, o a manifestar que tienen síntomas que podrían ser de esa enfermedad que está circulando. Este aspecto es bien importante, porque de hecho muchas veces tiene que ver con el nivel de estigma que pueda tener alguna enfermedad en particular, y podemos ver algunos ejemplos en otros países al principio de la pandemia, que puede llevar incluso a que personas que sí manifiesten síntomas, y esos síntomas sean síntomas que se corresponden con los esperados para este tipo de enfermedad, y sin embargo consideran o toman la decisión de no reportarlo, ¿no? Por el temor a las implicancias que podría llegar a tener, ¿no? Entonces, digamos, la importancia que adquiere siempre tener una estimación, digamos, de la sintomatología, ¿no? Y no solamente asintomáticos, sino personas con sintomatologías leves o incluso a veces graves, ¿no? Y este tipo de técnicas, este tipo de estudios nos puede dar una idea al respecto. Después otros objetivos también habitualmente se definen como objetivos secundarios de tipo de estudios, pero que son importantes, van en línea de conocer los factores de riesgo de contraer la infección mediante la comparación de las exposiciones de personas infectadas y no infectadas. ¿Tá? Pero en realidad, a través vamos a ver que tienen dos fases de tipo de estudios, y en la fase de la encuesta, que ya vamos a hablar, consultamos algunos aspectos a la población seleccionada para el estudio, ¿no? Que nos permite conocer cuáles fueron los factores de riesgo de contraer la infección. Y en la comparación entre los infectados y no infectados, podemos conocer con mayor profundidad cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Y también contribuir a la estimación con mayor precisión de la tasa de letalidad. Nosotros sabemos que uno de los problemas que tenemos con el COVID, para un conjunto importante de indicadores asociados al COVID, tiene que ver con la poca precisión en el denominador, ¿no? Cuando en general el denominador es el total de personas infectadas, siempre estamos en un problema, porque no sabemos cuántas son el total de personas infectadas, ¿no? Entonces, este tipo de estudios nos ayudan a eso. Nosotros generalmente lo que tenemos son las personas con hisopados positivos, que son personas que por algún motivo hicieron hisopado y les dio positivo, pero el conjunto de personas que fueron infectadas y que no tuvieron síntomas, o que tuvieron síntomas leves y no hicieron hisopado, nosotros no logramos detectarlas a través de esa manera, ¿no? Entonces, este tipo de estudios nos permite aproximarnos de mejor manera a ese denominador, ¿no? al universo de personas infectadas. Y nos permite entonces también tener la infección acumulada, ¿no? Es otro aspecto importante para tomar decisiones, ¿no? En el campo de la salud pública. Entonces podríamos decir que, agregando a eso, una respuesta al por qué un estudio de cero prevalencia en la infección por SARS-CoV-2, conocer el estado inmunológico de la población en relación a SARS-CoV-2, conocer la magnitud total de infectados, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a nivel local. Nosotros llevamos un estudio que se centró en la ciudad de Rivera, en la ciudad capital, ¿no? Hay que tomar en cuenta un aspecto que es importante, que es la difusión del virus no es homogénea a nivel territorial. Ya sabemos, decía hace un rato, la densidad poblacional es importante, no es lo mismo las grandes urbes. Acá no podríamos decir que en Uruguay no tenemos ninguna grande urbe, pero no es lo mismo las grandes urbes que las pequeñas urbes, aquellas ciudades más urbanizadas con mayor densidad poblacional que las no es lo mismo el ámbito rural que el ámbito urbano. Entonces, no es lo mismo la zona de frontera que el centro del país. Entonces, estos aspectos son importantes también, y este tipo de estudios nos permite también ir
por el detalle, por la especificidad de un país a nivel regional, ¿no? Después, como les decía también, conocer la amplitud y la incidencia acumulada de la infección, ¿no? Diríamos que es la forma de saber esto, no tenemos otra manera, hasta el momento. Y conocer el porcentaje que representa entre los infectados los casos asintomáticos, los leves, los moderados, y otros casos más graves no diagnosticados, como les decía yo, que en realidad pueden efectivamente suceder, ¿no? Y también nos da la posibilidad de poder caracterizar a la población infectada, ¿no? En la medida que también indagamos sobre aspectos sociodemográficos como edad, sexo, nivel educativo, etcétera, nos permite en realidad caracterizar sociodemográficamente esa población. Un insumo clave también y muy importante para el diseño, para el ajuste de las medidas de prevención, las medidas de control, el conjunto de medidas de salud pública que se tomen. Bueno, este es un insumo muy importante para ello, ¿no? Y vamos a ver que en realidad no todas estas cuestiones después nosotros vamos a poder dar cuenta en el estudio específico que hicimos en Rivera, pero también este tipo de estudios son importantes para estimar entre las infecciones las que se producen por transmisión comunitaria y aquellas que se producen a la interna del hogar. Acá también es muy claro que las medidas de control para un caso y otro son bien diferentes, ¿no? Y entonces este tipo de estudios también, en la medida en que uno se propone este aspecto, aporta evidencia en este sentido. Y también para monitorear de forma dinámica la evolución de la infección entre la población, ¿no? Que son aspectos imprescindibles para orientar medidas de salud pública. En este caso ahora vamos a ver por qué va a depender del diseño que nos proponemos con el estudio, digamos, tener todos estos insumos, ¿no? Vamos a ver que en el caso de Rivera fue un estudio transversal, no es un estudio longitudinal, y vamos a ver por qué, y en realidad tal vez el monitorear de forma dinámica la evolución de la infección, que es posible en este tipo de estudios, no fue un objetivo propuesto específicamente en el estudio que llevamos a cabo en Rivera. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos diseños, al menos 3 diseños posibles de estudio de seroprevalencia a nivel poblacional. Uno de ellos es un estudio transversal con una única toma de muestras, ya que este tipo de estudios es recomendable cuando se haya superado, o sea, cuando hay circulación comunitaria del COVID en este caso, o sea, cuando el virus circuló, cuando tenemos un número, una proporción no marginal de casos en la comunidad, ¿no? Y además, obviamente, como todo estudio, como toda investigación, está sujeto a las limitaciones que podamos tener de recursos, de tiempo, logísticos, etcétera, que ahora vamos a ver. Y entonces, en el caso de Rivera, nosotros, ya me adelanto, el tipo de diseño que llevamos a cabo es este primero, ¿no? El transversal con una única toma de muestra. Por eso, estaba que una de las posibilidades de este tipo de estudios es un monitoreo de la dinámica y la evolución de la pandemia. En principio, esa no va a ser no es un objetivo que nos propusimos con el estudio en Rivera, eso implicaría un seguimiento a lo largo del tiempo. Después, en realidad, están los que son transversales también, pero con más de un muestreo en la misma zona geográfica en momentos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rivera, si hiciéramos una muestra cada X periodo de tiempo, una muestra que no necesariamente implica de los mismos individuos, y vamos siguiendo en el tiempo la evolución, digamos, de los indicadores que medimos en esa población, ¿no? Entonces vamos viendo la incidencia acumulada, la incidencia de nuevos casos, la proporción de asintomáticos, etc. Y después están los estudios longitudinales de cohortes, ¿no? Que ahí sí se hace una muestra que se la siga a lo largo del tiempo, o sea, la misma muestra de individuos a lo largo del tiempo. Tanto en la 2 como la 3 se recomienda iniciarlo, a diferencia del punto 1, lo más cercano posible al inicio de la pandemia, y con al menos 21 días entre cada intervalo de medición, ¿no? Para poder ir identificando la evolución.
Obviamente que esto, digamos, no es antojadizo, digamos, cuál uno termina optando por llevar a cabo, sino que depende de un montón de aspectos, ¿no? La disponibilidad de información, decía, los recursos, la capacidad, digamos, de estar realizando mediciones en periodos cortos de tiempo, las implicancias que tiene este tipo de cuestiones, tomen en cuenta que ahora vamos a hablar, pero implican de otras cosas que la persona se tome una muestra de sangre. El avance de la pandemia también determina o condiciona la logística prevista, ¿no? Personas que están en cuarentena, personas cruzando el virus que pueden quedar seleccionadas, son muestreos probabilísticos, o sea, digamos, hay un conjunto de desafíos, digamos, y elementos sobre la mesa que nos llevan a tomar una u otra decisión, ¿no? Y diría que uno de los principales aspectos es la disponibilidad de información, ¿no? Pero para seleccionar una muestra de... Perdón que le interrumpa, era solo para avisarle que quedan alrededor de 5 minutos. Bien, perfecto. Y le decía que el acceso a la información es un aspecto clave, ¿no? O sea, la disponibilidad de información, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar personas que residen en determinado lugar, en este caso en Rivera, y para poder seleccionar tenemos que tener acceso a información sobre esas personas, ¿no? Entonces ese es un aspecto clave de este tipo de estudios. Por eso las alianzas con los institutos nacionales de estadística son importantes, ¿no? Sobre la metodología de este tipo de estudios, ya les comenté sobre el diseño. Bueno, en general, digamos, la muestra es extraída por venopunción, o sea, es un estudio en 2 fases, donde la fase 1, la población seleccionada aleatoriamente, es recomendable una selección probabilística o una muestra probabilística de la población. Entonces se toma la muestra de sangre por venopunción para la determinación de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, y una encuesta telefónica, ¿decía? Que en realidad esa encuesta al menos debe relevarse información sobre sintomatología, fuentes de infección, pero también otros aspectos, que ahora vamos a ver. Para el diseño de la muestra debería tomar en cuenta la densidad poblacional, evaluar la unidad de análisis, si van a ser hogares o individuos, este es un aspecto bien importante también, en el caso nuestro fueron individuos, pero uno puede tomar hogares, y eso lo que te permite también es seguir en el tiempo, en la medida que se repitan los estudios, la proporción de hogares libres de infección, digamos, es otro elemento que podría ser importante, digamos, para la toma de decisiones de salud pública, ¿no? Como les decía, el hogar comunidad de análisis permite monitorizar también la transmisión comunitaria, ¿no? O sea, identificando hogares que están libres de la enfermedad en un primer momento y la evolución en el tiempo, ¿no? Para el cálculo del tamaño de la muestra debería asumir una prevalencia de infección, un nivel de precisión de la muestra y un nivel de confianza, así como, bueno, una tasa de no respuesta. Me quedo con esto último, la tasa de no respuesta. Esto es importante, porque en general este tipo de estudios, que implica que la persona se pinche, le saquemos sangre, muchas veces, digamos, genera un obstáculo adicional, ¿no?, en el trabajo de relevamiento. Aunque en este caso también vamos a ver que la importancia, digamos, a nivel poblacional que adquirió el tema COVID termina siendo una ventaja, ¿no? Y se sugiere que en este tipo de estudio vayamos por una muestra en donde evitemos la excesiva dispersión geográfica, por toda la logística que implica, ¿no? Tomarle muestra de sangre de la población, fundamentalmente, ¿no? Y entonces acá una sugerencia puede ser tomar capitales departamentales o aquellas localidades de mayor densidad poblacional, ¿no? ¿Cómo obtengo los datos? ¿Cómo doy cuenta de la logística necesaria? Bueno, ahí yo les comentaba el tema del acceso a la información. Ahí es clave una alianza con diferentes instituciones. En el caso del estudio en Rivera, eso sucedió. O sea, participó el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Salud Pública, ACE, UDELAR, UTEC, Instituto Pasteur, gobiernos locales, Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina dentro de UDELAR. Seguramente me estoy olvidando de algo. El INJU también apoyó en la convocatoria a encuestadores para la fase 2. O sea que la alianza es clave,
digamos, para que rápidamente haya un proceso de legitimación, de difusión amplia a nivel de la población, informativo a nivel de la población, involucrar a la población en el estudio, es un aspecto importante, y además por la logística que implica. En un contexto de pandemia, que la gente se mueva puede ser crítico. Entonces, nosotros en el caso de Rivera, para la fase 1, que es la toma de muestra de sangre, se definieron 10 unidades móviles, ¿tá? En donde algunas eran a través de ambulancia, donde la persona en realidad debería moverse lo menos posible de su casa para tomarse la muestra de sangre. Pero de toda esa logística dependemos mucho. También acá me faltó las instituciones privadas, la atención médica en Rivera, los prestadores de salud en Rivera. Dependemos mucho del apoyo de este tipo de instituciones, ¿no? Voy a sobrevolar algunas cuestiones porque se me va el tiempo. Después hay también otro aspecto a tomar en cuenta, tiene que ver con el test, ¿no? De medición. Nosotros fuimos por el test de medición de anticuerpos en suero, ¿no? Que es venopunción, pero en realidad también algunos equipos de investigación para mejorar su tasa de respuesta incluyen un test rápido, ¿tá? Que únicamente requiere una gota de sangre por dígito punción como primera herramienta, barren eso a toda la población y después le solicitan el test, el de venopunción, la extracción de sangre a través de venopunción, que habilita el test de anticuerpos en suero, y sabiendo que tiene una tasa de respuesta, de no respuesta mayor en esta segunda opción. Pero obviamente también hay algo, mencionó Javier, ¿no? Que acá uno de los desafíos que están es que hay que identificar ahí las diferencias que pueden existir en estos test en cuanto a la sensibilidad y la especificidad de ambos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto a considerar cuando se elige una u otra opción. Después la encuesta telefónica, como les decía, disculpen que vaya tan rápido por el tiempo. Acá yo quisiera hacer una introducción a la encuesta telefónica. Ya les mencionaba que uno de los principales objetivos tiene que ver con identificar indagar sobre sintomatología de la población y factores de riesgo de infección, pero también recoge otros aspectos. Y esto va en línea con las sugerencias y recomendaciones de la OMS al respecto. La OMS ha hecho mucho énfasis en la necesidad de conocer información relevante de la población para el ajuste y diseño de lo que se llama las medidas de salud pública y sociales. ¿Ah? La OMS señala que este tipo de medidas son cruciales para contener la transmisión y reducir la enfermedad de COVID, ¿no? Y que estas medidas de salud pública y sociales deben ajustarse continuamente a la intensidad de la transmisión y a la capacidad de respuesta del sistema de salud, consultando a la comunidad y considerando la participación de la comunidad. Entonces señala que debemos tener en cuenta el impacto de las medidas de salud pública y sociales en la economía, en la seguridad, en la salud mental, en la seguridad alimentaria, en las desigualdades sociales, la continuidad del programa de salud pública, en la violencia basada en género y en la percepción y cumplimiento de las medidas por parte de la población. Entonces dice, bueno, la OMS hace mucho énfasis de que deberían tomarse en cuenta estas medidas con el mayor nivel de aceptabilidad y viabilidad de eficacia comprobada y que reduzcan al mínimo las consecuencias negativas para la salud de toda la población. Entonces nosotros, digamos, considerando estos aspectos, ¿no? El énfasis que hace la OMS también en identificar las poblaciones vulnerables y a los grupos más desfavorecidos y las implicancias que puede llegar a tener las acciones tomadas por salud pública, sugiere, recomienda indagar, consultar aspectos de estos a nivel poblacional. Entonces la encuesta que hicimos en Rivera no solo va en la línea de recoger sintomatología y factores de riesgo de infección, sino también que indaga sobre estos aspectos, sobre salud mental, sobre inseguridad alimentaria, sobre el impacto social de la pandemia, impacto económico de la pandemia, sobre el uso de las medidas de recomendación, de prevención, etcétera, ¿no? O sea que la encuesta en Rivera recoge gran parte de las sugerencias de la OMS al respecto, ¿no? Bien, creo que ya estoy en tiempo, puedo dos diapos más. Sí, estamos medio justo de tiempo, pero
bueno, si es breve quizás. Bien, bien. No, nada más que el estudio en Rivera a nivel poblacional implicó estas dos fases, y la selección del equipo para la fase 1, que fue la extracción de sangre, obviamente se tomaron en cuenta personal de salud, ¿no? Y se contó con el apoyo de los prestadores para llevar adelante. La segunda, se capacitaron a voluntarios para el trabajo de encuestadores. No fueron encuestadores profesionales, pero se los capacitó. ¿Y cuáles eran las ventajas que teníamos en este estudio? Y pensando en la encuesta, las personas estaban mayoritariamente en sus domicilios, es un aspecto a considerarlo. El grado de alarma y el interés de la población para colaborar en la lucha contra la enfermedad es un aspecto, digamos, también positivo. Una de las desventajas, podríamos decir, hogares y personas en cuarentena, el miedo a contraer la enfermedad, entonces a exponerse, a tener que ir a sacarse sangre, etc. Y las dificultades para la adopción de protocolos específicos de bioseguridad también, ¿no? Es muy costoso, y estudios de mayor envergadura implican desafíos importantes en este sentido, ¿no? Asegurar que en la fase 1 y en la fase 2 no sea el estudio de cero prevalencia de anticuerpos COVID, digamos, un ámbito en el que se detecten infecciones, ¿no? O sea, y ese es un aspecto, digamos, bien importante, y fue un proceso, digamos, bastante estresante en todo el fue un aspecto bastante interesante en todo el proceso nuestro allá, ¿no? O sea, que el estudio COVID en Rivera no fuera un brote COVID, ¿no? Ese es un aspecto bien importante y estresante, ¿no? Bien, después es importante también los aspectos éticos, ¿no? Este estudio pasó por el Comité de Ética de Facultad de Medicina, por un comité de ética, y obviamente la prestación era voluntaria de la población, y se le da un consentimiento que la persona firmaba, un consentimiento informado, y también luego se le devolvía el resultado de su muestra de sangre, ¿no? Bien, si les parece, dejo por acá. En realidad, el detalle del estudio, me parece que lo importante era destacar como generalidades de este tipo de estudios, del estudio de seroprevalencia a nivel poblacional. El detalle del estudio en Rivera va a quedar acá en el PPT, y queda a disposición de quienes tengan interés. Muchas gracias. Profesor Rosales, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A continuación vamos a presentar el último tema, que es seroprevalencia cinética de biomarcadores y bases fisiopatológicas del manejo de la insuficiencia respiratoria en pacientes con COVID. Lo presenta el profesor Dr. Manuel Vaz. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Primero que nada, felicitaciones a los dos compañeros que presentaron sus trabajos. En segundo lugar, muchas gracias por la invitación. En tercer lugar, voy a aclarar un poco el título. Hablando con Cristina, la profesora Cristina Touriño, que me comentó de esta actividad y si queríamos participar con algo, le comenté más o menos algunas de las líneas en las que venimos trabajando con COVID. Nosotros formamos parte del equipo que trabaja en la asistencia de pacientes con COVID, que son muchos hoy en día, fueron pocos en el pasado, y es el plan de contingencia que generó la Universidad de la República para colaborar con el país en la asistencia de estos pacientes. De manera que nosotros estamos muy entusiasmados en el estudio de diversos aspectos de la enfermedad, pero ahora solo le voy a presentar los datos de cero prevalencia, porque como el título de la actividad era cero prevalencia, elegí mostrarle solo de los trabajos, y no así los otros que figuran en ese título tan largo, con temas tan diversos, al que hacía mención cuando se presentó lo que íbamos a presentar. Y este trabajo de cero prevalencia, que es uno de los trabajos que
tuvimos la suerte de conseguir algunos pesitos de financiación por los fondos de la Fundación Manuel Pérez. En su momento de inicios o primer semestre del año pasado, nos interesó un poco para ver, ustedes sabrán lo que es la bioseguridad en el manejo de enfermedades infectocontagiosas del personal de salud. Nosotros que estamos en la primera línea de asistencia de estos pacientes, hay mucho temor, ahora mucho menos por suerte, porque se conocen datos como los que presentaban anteriormente, que creo yo que los vamos a remediar un poco cuando presentemos ahora esquemáticamente los resultados. Este es un trabajo donde trabajamos en conjunto con la Cátedra de Inmunología del Instituto de Higiene, quienes fueron los que desarrollaron en conjunto con el Instituto Pasteur y después manufacturado por ATGEN los kits de anticuerpos. Con integrantes del área COVID y cuidante intermedio de la Clínica Médica C del Hospital de Clínicas, gente del Hospital Británico, Hospital Español, y hay investigadores del Servicio de Enfermedades Infecciosas, particularmente de la sección Virología de la Universidad Laval de Quebec, Canadá, y el Laboratorio para Vacunas de Influenza y COVID de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Melbourne, Australia. ¿Qué decir del SARS-CoV-2? No hay que decir nada al respecto, ya todos lo conocemos. En cuanto a qué quiere decir la seroprevalencia, lo explicaron muy bien los colegas, los compañeros que me precedieron. Y la importancia de la seroprevalencia de trabajadores de la salud tiene muchísimos aspectos, desde el asistencial y los temores que hacíamos referencia, hasta implicancias epidemiológicas y datos que usan quienes gobiernan las políticas, por ejemplo, de vacunaciones, y son datos que se pueden utilizar para diagramar una campaña de vacunación como lo fue para esta enfermedad. Pero asimismo la bioseguridad de los trabajadores de salud. Con respecto a la metodología del trabajo, como hay un grupo y los destinatarios son muchos estudiantes, voy a hacer algunas salvedades en lo que es la presentación de un trabajo científico. Fue una presentación clásica, pero con algunos ajustes al estado en el que estamos de preliminares de los datos que voy a mostrar. Nosotros tuvimos que diagramar un muestreo para respondernos esta pregunta de investigación de cuál era la seroprevalencia en 3 hospitales. A su vez elegimos 3 hospitales que no son al azar, porque son 3 hospitales en los que en el momento de tomar las muestras habían tenido una incidencia de casos y de casos intrahospitalarios y a su vez de casos asistidos de pacientes con enfermedad conocida, muy diferente. El Hospital de Clínicas con muy baja prevalencia, ahora nos estamos poniendo un poquito a tono porque estamos teniendo muchísimos casos que nos toca asistir. El Hospital Británico con una prevalencia intermedia y el Hospital Español que fue un hospital que se caracterizó porque fue el hospital designado como centro COVID número 1, ahora está el número 2, que es donde funcionaba el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Luego de seroprevalencia, medimos anticuerpos y sus títulos, y el plan es medir los anticuerpos neutralizantes y sus títulos, cosa que se va a hacer en el exterior, caracterizar las cepas virales y algunas citoquinas o biomarcadores relacionados de interés en esos pacientes positivos. Cuanto a los resultados preliminares, interesante, estos son los N de participantes en las 3 instituciones. En el Hospital de Clínicas participaron 330 funcionarios de la salud que quisieron participar, en el Británico 251 y en el Hospital Español 176. Esto es así porque el Hospital de Clínicas también tiene muchos más funcionarios que el Británico, que a su vez tiene muchos más funcionarios que el Hospital Español. El porcentaje de seropositividad de anticuerpos, recordemos que usamos el mismo kit al que hacía mención los 2 compañeros que presentaron antes, que fue el desarrollado
por facultad, Instituto Pasteur, que detecta, son anticuerpos que detectan la porción o el sector RBD de la proteína S del virus. Y el 2,1% de los sujetos estudiados en el Hospital de Clínicas presentó cero positividad. En el británico fue un 4,7%, y en el Hospital Español fue un 7,3%. Y estos son resultados muy interesantes, porque la percepción que tuvimos nosotros, además, encuestando a los positivos, fue que el contagio fue extrahospitalario, pero sin embargo coincide en esta distribución llamativa e interesantemente con el hecho de que fue menor en la institución de menos incidencia, fue intermedia en el sector de incidencia intermedia, en el hospital de incidencia intermedia, y fue mayor en el hospital de alta incidencia de pacientes, donde el 100% de los pacientes eran pacientes con COVID. ¿tá? Con respecto a los títulos, voy a hacer una mención porque la técnica de titulación de los anticuerpos se encuentra en revisión y en ajuste desde el punto de vista técnico a cargo de los compañeros de investigación de Instituto de Higiene, Cecilia Casaravilla, con la supervisión del profesor Gualberto González. Y los títulos son títulos relativos, y tuvieron un índice relativo, un título relativo de 78 en el Clínicas, 235 en el Británico, y de 27 en el Hospital Español, siendo 27 títulos menores que 78 y que 235. Está por completar la caracterización de los anticuerpos neutralizantes y de las cepas, que se va a hacer con el envío de las muestras al exterior. Esto es un gráfico simplemente de lo que acabamos de mencionar, de los niveles o de los títulos, de una manera relativa y muy preliminar. Todo va a ser revisado. Y con respecto a los pasos a seguir que tenemos en este trabajo de investigación, nosotros tenemos que seguir con el análisis estadístico. Estos son resultados muy preliminares, y de las características de los participantes para extraer conclusiones, continuar con la medida de los anticuerpos neutralizantes, el análisis de las cepas y las citoquinas de interés a las que se puedan analizar al momento de ese análisis. ¿Qué perspectivas abren estudios de estas características? Nos parece a nosotros, son diversas, y la prueba está el análisis tan rico que hicieron los compañeros que me precedieron, con esa beta de perfil de la caracterización de los trabajadores de la salud por un lado, y después un análisis sociológico de sumo interés, como hacía mención Franco. Pero nos resulta sumamente interesante lo que nos va a dejar la pandemia. La pandemia, esperemos, nos deje nuestras versiones reformuladas y fortalecidas, y mucho más críticas, como estamos siendo críticos con esta enfermedad, en cuanto a lo que es la seguridad de los trabajadores de la salud en otros modelos de enfermedades infecciosas. Nos abrió las puertas a otros trabajos que estamos haciendo al presente, de estudiar la cinética de los anticuerpos y otros aspectos de interés en los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2. Nos está dejando unos vínculos interinstitucionales, nacionales e internacionales, y esperemos que a su vez nos veamos aún más enriquecidos en el post-pandemia para progresar en aspectos de investigación, cosa a la que nosotros tratamos de dedicarle una cuota parte de nuestro cargo docente. Y algunas preguntas, como puede ser el rol de la inmunidad y el inflamasoma en diferentes modelos de enfermedad, que es algo que queremos sea una de las líneas de trabajo de nuestro servicio. Agradecimientos a todo el personal de salud que protegió a tantos pacientes y los cuidó durante esta pandemia, y lo va a seguir haciendo por un tiempo más. A la Fundación Manuel Pérez, que nos permitió contar con algunos dineros para compra de diversos instrumentos de investigación,
y a los compañeros con los que trabajamos codo a codo, Cecilia, Gualberto, Fernando y Mariana, con los que estuvimos trabajando y estamos procesando la información y terminando nuestras medidas. Así, y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado. Espero haber sido sintético y claro en un poco dar este pantallazo y esta muestra de resultados preliminares y de la idea de investigación. Gracias a todos. Profesor, el doctor Manuel Vaz, sí, perfecto en cuanto a tiempo. Y felicitaciones, Manuel. Pasamos ahora con Agustina, la otra moderadora. Hola. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, te escuchamos bien, Agustina. Sí, correcto. Muchas gracias. Para finalizar, queríamos agradecer y dar un breve comentario sobre lo que ha sido nuestra experiencia como estudiantes de esta exposición y este seminario. Comentarles que nos ha brindado sin duda un esclarecimiento sobre la situación epidemiológica de nuestro país, que nos interpela tanto como personas, como futuros integrantes del personal de salud. También poder conocer y acercarnos al material científico actualizado del momento, que fue realizado por profesionales que son del Uruguay, de nuestro país, en apoyo con otras instituciones y lo que implica la gran logística de todo el trabajo que han presentado los tres expositores. Bueno, también mencionar que consideramos que estos trabajos que nos estuvieron mostrando, los consideramos de sumo interés como un punto de partida para nosotros, para comenzar a ver este tipo de investigaciones en el país, porque quizás muchas veces los vemos más internacionalmente y bueno, es una aproximación que tenemos que nos resulta muy, muy enriquecedora realmente. Y bueno, y también poder acercarnos un poco al aspecto clínico, cómo se vive hoy en día en los servicios de salud, que bueno, siempre como personas lo tenemos muy alejado y capaz que está bueno empezar a acercarnos más, en mi caso, en el de Agustina y el de Héctor también, como futuros integrantes también de todo el cuerpo de salud. Ahora queremos abrir espacio a las preguntas que estuvieron realizando en el chat, que estuvimos leyendo. Agustina va a empezar. Comienzo con una pregunta para el doctor Javier Pintos. Fiorella Cavaleri le pregunta sobre el diseño muestral, si fue probabilístico, y si los prestadores le proporcionaron un marco muestral o tenían un listado del personal de salud, que fueron 2.100. Respuesta corta, el diseño no fue probabilístico. Nuestro universo total eran más o menos 2.100 funcionarios, teníamos el listado de todos los funcionarios. No fuimos por una muestra, sino que quisimos hacer un censo, quisimos ir por toda la población. Invitamos a todos y llenaron los formularios. Por H o por B, un 57% de esos funcionarios participaron, firmaron el consentimiento, llenaron el cuestionario y se extrajeron sangre para realizar el análisis de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. O sea, en términos estadísticos, creo no se puede considerar una muestra probabilística. O sea que quizás existe cierto riesgo en la estimación de cero prevalencia entre nuestra muestra de 58% y el universo de 100%. Pero nosotros, uno de los objetivos nuestros fue ver la asociación entre cero prevalencia y ocupación, entre cero prevalencia y diferentes actividades
y servicios que se dan en el hospital. Y esa asociación que es estratificada sí es válida, sea o no una muestra probabilística, esa asociación para diferentes ocupaciones es válida. También lo es para ver si la relación con antecedentes de PCR. No puedo decir si esa era la prevalencia de toda la población, pero sí puedo decir para quienes tuvieron PCR positivo fue tal porcentaje, para quienes no tuvieron es válida para ese tipo de análisis estratificado. Gracias, doctor. Te realizo otra pregunta por parte de Sandra Romano. Se pregunta si se indagó el uso del equipo de protección entre el personal de salud en la categoría de riesgo asignada. Sí. Se indagó, no presentamos resultados, sí, todo se utilizaban, la mayoría dijeron que se siguen los protocolos y que se utilizan casi 100%, que los conocen y siguen los protocolos, incluyendo el uso de EPP. Y no tenemos datos sobre la población que usa altos, todavía no tenemos resultados respecto a la población que usa los EPP, sobre todo en servicios de CTI y área COVID. Estamos trabajando en eso, pero tenemos los datos. A priori pensamos que esperamos que no tengan un riesgo aumentado la gente más expuesta, porque en las grandes categorías de riesgo ese no fue el caso. Pero todavía faltan, nos faltan datos, y lo que pasa es que también entramos en números muy bajos, pues si seleccionamos médicos intensivistas que trabajan en área COVID, ya los números son muy bajos como para poder realizar estimaciones precisas. Estamos esperando tener datos de otras partes del país para poder realizar estimaciones más precisas. Gracias. Gracias, doctor Javier. Bien. Ahora vamos a hacer una pregunta que deben de ser las medidas y es viable que tengan aplicabilidad en nuestro país para considerar una perspectiva más integral de la salud como la que propone la OMS. No se escuchó bien la pregunta. ¿Fue dirigida a Franco? ¿Agustina? Sí. Disculpame, no escuché. No logré escuchar la pregunta. Va de nuevo. ¿Cómo cree usted que deben de ser las medidas y si son viables que tengan aplicabilidad en nuestro país para que tomen como una perspectiva integral de salud como la que propone la OMS? Bien. Sí, la OMS lo que hace es un conjunto de sugerencias en donde señala que deben adaptarse a la realidad de distintos países, pero que todas las medidas que identifica como medidas de salud pública y sociales tengan una participación de la comunidad, se ha evaluado el desempeño de las respuestas de salud pública, digamos, o sea, cuente con mecanismos, con elementos para la evaluación de la respuesta de salud pública, por ejemplo, a través de encuestas poblacionales, tomando en cuenta, identificando, digamos, también el impacto que van a tener las medidas de salud pública en aquellas poblaciones más desfavorecidas, de menos recursos, más vulnerables, población migrante, población de bajos ingresos, población con dificultades de vivienda, con mayor presencia de niños menores de 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, lo que plantea con énfasis la OMS es que los países tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? O sea, el nivel, digamos, el efecto que va a tener sobre estas poblaciones más vulnerables, las medidas de salud pública, y también tomen en cuenta aspectos que permitan evaluar el desempeño de las respuestas que ofrece la salud pública. Entonces, digamos que un poco el énfasis iba por ahí, y lo que planteaba es que nosotros recogimos parte, digamos,
de esos aspectos, digamos, en la encuesta. Quisimos evaluar también estos aspectos, digamos, en alguna medida. No fue exhaustivo, no entramos en todos los aspectos, digamos, que quisiéramos, pero sí algunos de ellos, como el impacto de las medidas, o sea, tomar en cuenta la opinión de la población sobre el uso de las medidas preventivas, el impacto social, económico, de salud mental, en el sociosanitario. Intentamos recoger algunas de estas cuestiones, pero son recomendaciones generales de la OMS. Bien. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que teníamos para el doctor Manuel Vaz era si, bueno, en base a los resultados que nos presentó, si considera que eran los resultados que, basado en su experiencia, consideraría que los esperaba esos resultados o quizás no. No se entiende bien la pregunta. Se entiende perfecto. Mira, nosotros contábamos cuando elaboramos la propuesta allá a principios de la pandemia, con algunos reportes de los primeros meses de pandemia que habían ocurrido en el hemisferio norte, donde comenzó la pandemia. Hay reportes de China, había reportes de países con sistemas de salud muy desarrollados y con sociedades muy desarrolladas como la inglesa, la alemana, y otros casos, y tenían la cero prevalencia en trabajadores de la salud, rondaba en entre el 3 y el 5% según las fichas. Habían diversas papers. Entonces, de alguna manera, estos resultados están totalmente en sintonía con esa cero prevalencia y de alguna manera están en sintonía también con los resultados que mostró Javier, en el sentido de que también Rivera fue un lugar donde tuvo una altísima prevalencia de la enfermedad. Entonces, así como en otros lugares fronterizos. Y bueno, la respuesta es que sí, lo que no sabíamos cuál era el número, y lo que sí también pudimos concluir, un poco también hacía mención Javier, es que los trabajadores de la salud, los que menos se contagiaban son los trabajadores que estaban en un contacto con pacientes conocidamente COVID, porque ahí es cuando vos tomás las máximas precauciones de uso de equipos de protección personal. No así cuando te agarra desprevenido o con compañeros de trabajo, si no te cuidás apropiadamente en un comedor o en diversas áreas, y es por eso que las instituciones toman algunos recaudos de distribución, de recomendar que se usen lugares o de a uno, o que hayan mamparas, o que se usen equipos de protección personal también, pero para la circulación intrahospitalaria. Y bueno, y es así, con esos cuidados la prevalencia es baja y se adquiere el virus en ámbitos sociales o familiares o en ámbitos laborales, no en el contacto directo con el paciente en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Manuel. Contamos con una pregunta. Está ahí. Perdón. Una pregunta más para usted. En cuanto a lo que dijo acerca de la cepa que se mandará a estudiar, ¿cómo cree que serán esos resultados? Bueno, no sabemos. No sabemos porque hay algunas referencias al respecto de las cepas que están circulando en las semanas anteriores a cargo de la gente del Instituto Pasteur. Estamos hablando en nuestro medio. En las últimas semanas del grupo de Pilar Moreno y de Moratorio, pero desconocemos a qué van a corresponder los pacientes cuando nosotros hace unos meses atrás tomamos las muestras
los sujetos de investigación que participaron de nuestro estudio. Entonces, no vamos a tener oportunidad de hacerlo en nuestro medio, no está la tecnología, por lo menos no conocemos nosotros que esté la tecnología, y así lo intercambiamos con algunos investigadores del Instituto Pasteur, de que no estaría la disponibilidad de esa tecnología y quizás se pueda obtener en el exterior. Lo cual va a ser un dato también que va a sumar un poco a profundizar en la caracterización y la robustez de los resultados que obtuvimos. Muchas gracias por la respuesta. También me gustaría preguntarle a Javier Pintos y al doctor Javier Pintos y al profesor Franco González sobre, bueno, cuáles son sus expectativas quizás sobre los nuevos estudios que se pueden realizar en las otras partes del país, como estuvieron nombrando un poco. Bueno, empiezo yo. A mí nos gustaría tener acceso a los datos que ahora está compilando el ministerio, que está en proceso de compilación, de limpieza de datos. Lleva mucho tiempo. Las bases de datos complejas y donde hay que unir lleva tiempo. Es una parte fundamental, tediosa, y bueno, y como dije, repito, lleva tiempo, para ver si ciertas tendencias se repiten en todas partes del país. Esto que decía el doctor Vaz, por ejemplo, es ver riesgo de infección según diferentes grupos ocupacionales, según diferentes tareas asistenciales, según diferentes grados de uso de equipo de protección. Esto es muy importante. Tenemos datos primarios, precisamos compilar todos esos datos para obtener informaciones precisas. Eso en lo que se refiere a el estudio transversal. Pero estamos sobre todo interesados en lo que es el estudio longitudinal. Hemos establecido un T0, como que es medidas basales de serologías y de actividades en lo que es una cohorte que puede ser muy rica para investigar todo tipo de temas. Podemos investigar respuesta a diferentes tipos de vacunas, respuestas a infección, respuestas a diferentes cepas, podemos saber si ciertas cepas se transmiten más o menos, respuesta de la vacuna a diferentes... El potencial es solo es un potencial tremendo. El único límite es la capacidad de pensarlo y de sentarse a escribir, a hablar con compañeros, lograr los equipos de trabajo, escribir y presentarlo. Hay mucho por delante. Y tengo entendido que la semana que viene va a hablar gente sobre todo las diferentes técnicas de detección de PCR. Espero que haya inmunólogos, supongo que va a haber, para ver, porque ellos tienen mucho para decir. Porque ahora ha cambiado, la vacuna ha cambiado la forma en que vemos y estudiamos esta enfermedad de una manera muy importante. Es un punto de inflexión. Y lo que es vacunación y estudio seriológico de una cohorte es el futuro, que ya lo tenemos que estar pensando y lo estamos pensando y discutiendo. Y a nivel poblacional un poco el mismo desafío, ¿no? O sea que en realidad, como decía Javier, estamos transitando por nuevos escenarios en el contexto de la pandemia. O sea, hay una proporción grande de la población que se está vacunando y eso, digamos, cambia el escenario, pero eso no significa que no siga siendo relevante estudios poblacionales que den cuenta de distintos aspectos, no solo de los específicos de serología, sino también de otros elementos, digamos, que tiene este mecanismo, este sistema de consultas a la población sobre distintos aspectos, estrictamente epidemiológicos, pero también no epidemiológicos, sigue siendo relevante, ¿no? Para contribuir porque de hecho, en realidad nosotros, yo insisto con lo que decía al principio, y hemos hecho mucho, digamos, casi lo digo como representante de la humanidad también, digamos, que se ha hecho mucho, pero se sigue conociendo muy poco sobre el virus, ¿no? Son muchas las preguntas
que no tienen respuesta sobre el COVID, pese al esfuerzo gigantesco que ha hecho la academia a nivel mundial, ¿no? Con respecto al tema. Entonces me da la impresión de que no se agotan las preguntas por responder en este nuevo escenario que estamos transitando, y todo depende de recursos, ¿no? De la disponibilidad de recursos, a mí me parece que la experiencia que transitamos nosotros fue muy buena de un conjunto importante de instituciones que estuvieron comprometidas en el esfuerzo de llevar adelante este estudio, pero obviamente implica eso e implica disponibilidad de recursos, digamos, ¿no? Como dos aspectos principales. Y no sé si, ahí la veo a Alicia, que estaría bueno que, no sé si señalar algo al respecto, ¿no? Muchas gracias a los dos. Le doy la palabra a la doctora Alicia Hermán. Sí, solamente agregar algo que es dos cosas fundamentales. Primero, que este estudio, no sé si me escuchan, ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Se escucha bien, Alicia. Se escucha bien. Perfecto. No, dos cosas fundamentales. Primero, que el estudio de cero prevalencia poblacional en realidad es bastante único en el país, porque no hay ningún otro, por lo menos que yo conozca, que tenga una muestra realizada por el Instituto Nacional de Estadística y que tenga esta posibilidad de, mediante el uso de expansores, obtener una fotografía de lo que ocurre en la población. Ese es un hecho bien importante. Y el segundo hecho, que fue una experiencia muy importante para nosotros, que realmente, es que este estudio es un estudio prácticamente sin financiación extra. Es decir, no hay ningún estudio que sea sin financiación. Todo estudio se financia, alguien lo financia. Este estudio se hizo con la financiación de la UDELAR, de las instituciones que participaron. Quiere decir, no hubieron fondos extra. Significó una importantísima articulación entre instituciones, que en algún momento pensamos si era posible. Costó, pero sí que lo fue. Aquí las instituciones de asistencia médica hicieron la extracción de las sangres, los laboratorios prepararon las muestras, la Dirección Departamental de Salud hizo los envíos, el Instituto Pasteur recibió esas muestras y las procesó. La UTEC armó los call centers en conjunto con nosotros, con Franco, que hizo una actividad de campo importantísima. Se hizo una convocatoria a los estudiantes de enfermería y a los de el INJU. Se los entrenó. Es decir, que acá, recién ahora estamos, en realidad, solicitando unos fondos a UPS para pago de viáticos y estadías y para la presentación de resultados. Pero quiero decir, fue una experiencia interesantísima porque la gente, como dijo Javier, se tomó este estudio como propio y logramos el estímulo para que se pudiera llevar adelante, cosa que en mi experiencia no es tan común en general. Pero bueno, quería realmente decir que fue bien interesante esta experiencia, bien interesante. Aparte de toda la utilidad de la investigación, logramos algo que no siempre es fácil, y es que, bueno, cada uno ponga un poquito y se puede llevar adelante el estudio. Por supuesto que la UDELAR también, financió gran parte de este estudio, por nuestros salarios, Bueno, era básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente queremos agregar que coincidimos perfectamente en todo lo que usted recién dijo. A nosotros como estudiantes también nos impacta ver todos estos estudios y acercarnos un poco más a ellos. Y bueno, y sobre todo sobre esta temática de COVID que hoy en día repercute tanto en nuestras vidas diarias, ¿no? Pero bueno, también queremos dar el espacio a la audiencia si quiere hacer alguna pregunta más que les haya quedado pendiente, o mismo a los expositores si quieren hacer algún comentario que también consideren pertinente en este momento. Bueno. Yo quiero agradecer y espero que la próxima, para ver todo lo que va a ser método de diagnóstico y
sobre todo espero que haya discusión sobre inmunología de la enfermedad, que es algo que estamos aprendiendo todos. Inmunología es las disciplinas más difíciles y que uno piensa que la supera, que salva el examen de patología médica o de clínica médica y nunca la va a ver, y vuelve todo el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Y yo también agradecer la invitación y bueno, un lindo espacio, digamos. La segunda vez que participo en un seminario acá, así que bueno, agradecerles y es un lindo espacio de discusión, sí, de difusión de estos temas. Hola, sí, yo quería decirles que bueno, que el próximo seminario va a ser de todo eso, o sea que esperamos que los invitamos a concurrir. Quería felicitar, bueno, a los estudiantes que actuaron como moderadores muy bien, que están debutando como moderadores una el objetivo es acercarlos a los grupos de investigación, ¿no? Para también motivarlos, y bueno, más con esto del COVID, que mucha gente quiere participar, y bueno, como ya mencionaron. Y ahora para terminar le quiero dar la palabra que tenemos a la prorectora de investigación acá, que se pudo sumar al final, pero bueno, le agradecemos a Cecilia Fernández que se haya sumado en esta instancia, y bueno, unas palabritas que le quiero pedir como siempre para finalizar este seminario. Bueno, no sé si me escuchan bien porque tuve problema con el Zoom, estoy conectada por el teléfono, pero está en realidad medio de colada porque escuché un poquito de las preguntas, incluso en el medio tuve problema de conexión, pero Cristina me había comentado del seminario, yo justo tenía una reunión que se superponía con esto, pero bueno, acordamos que si terminaba a tiempo me sumaba, aunque sea para darles un saludo al final. Bueno, y la verdad que solo felicitarlos a todos por la iniciativa de hacer los seminarios, porque qué lindo que los estudiantes se hayan involucrado de esta manera en la moderación, en la formulación de las preguntas, y bueno, y a los investigadores felicitarlos por el trabajo. Me parece, yo tenía conocimiento de esta experiencia a través de lo que se difundió en la prensa sobre fin de año y a través de algo que me comentó en una conversación informal el doctor Otto Pritsch y un poquito la doctora Alemán también, cuando estaban por empezar el estudio, pero la verdad que me parece que eso que ella señalaba de lograr el esfuerzo de todas las instituciones públicas, aportando cada una su parte, es algo que bueno, tendríamos que poder hacer más, que lamentablemente a veces no somos capaces de hacer, pero la verdad, acá funcionó todo bárbaro. Y está buenísimo, y buenísimo también lo que comentaba Javier de la cantidad de puertas que quedan abiertas con los datos y bueno, y la cantidad de, o sea, como seguir avanzando en base a esta experiencia para contestar otras preguntas bueno, que cumplen como todos los objetivos de capacitación, de formación y también, por supuesto, de aportar información sobre la marcha de la pandemia en el país. Así que me da mucho gusto como prorectora ver como todo este andamiaje funcionando, los estudiantes involucrándose, la presentación de de los resultados de un muy buen proyecto de investigación, sobre todo llevado a cabo de esa manera. Así que felicitaciones para todos y gracias por la oportunidad de saludarlos, porque en realidad lo único que puedo hacer es darles un saludo y felicitarlos. Bueno, ojalá la próxima vez me pueda sumar y escuchar las presentaciones también. Muchas gracias. Yo quería felicitar también al doctor Manuel Vaz, también interesantísima la presentación y me había quedado en el tintero la oportunidad de felicitarlo. Bueno, y bueno, de nuestra parte queremos agradecer nuevamente a los expositores, al doctor Manuel Vaz, el profesor Franco González y al doctor Javier Pintos por sus presentaciones. Y bueno, y así también agradecer a los coordinadores que nos estuvieron asesorando en todo este proceso, como nuestro primer seminario. Y bueno, la doctora Cristina Touriño y el magistrado Darío Santos. Y bueno, y en todo caso damos por finalizado el seminario y muchas gracias entonces a todas las partes. Muchas gracias y felicitaciones a los moderadores. Gracias. Gracias y felicitaciones a todos. Chao, chao.
Muchas gracias.